Comenzamos oficialmente con la Comisión 43 del quinto foro de experiencias innovadoras. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas y todos. Podríamos hablar en femenino porque yo tengo una mirada que hablamos con lo que hay más. Ya está, pero como no me sé el inclusivo, yo creo que amerita que digamos todas. Así que, bueno, la idea es encontrarnos para reflexionar. Primero encontrarnos, fundamental, ¿no? Siempre es bueno encontrarnos. Y bueno, y reflexionar acerca de nuestras experiencias, nuestras prácticas, nuestras preguntas. A mí me parece que son muy bienvenidas las preguntas más que las respuestas en estos casos, ¿no? Porque estamos en un proceso de transformación más que de adaptación, y de creación más que de adaptación. Estamos creando un sistema nuevo, estamos creando nuevos escenarios. En ese sentido, es una época muy, muy interesante porque estamos reconfigurando todas las prácticas, las estrategias, estamos reconfigurando todo con los cachetazos que nos dieron y de prepo, y nos despertaron de las siestas en las que estábamos en diferentes intensidades. Así que acá estamos para escucharnos. La idea es asignarles a cada una de ustedes unos 8 minutos, más o menos. Yo creo que con 8 minutos podemos estar bien. Eran 7, pero podemos llegar a 8, y 8 con flexibilidad, porque no somos tantos, sí, somos 9, así que, y después dejarnos un espacio para la reflexión conjunta, el debate y los intercambios colaborativos, ¿sí? Lo que les pido es que mientras la expositora esté hablando, todo el resto tengamos los micrófonos muteados para no interferir. Sí podemos dejar las cámaras porque no hay problema de conexión, salvo las conexiones individuales de cada una de ustedes. Bueno, yo no me presenté, bueno, pero nos conocemos con todos. Yo soy Carlos Caram, creo que ya nos conocemos, no tiene sentido que me presente. Nos acompañan Damián Autorino, Florencia Sima, Carla Ferrari, Claudia Lombardi, Mora Mianovich, Mariano Nieto, Sara Paisajovic y Mariana Pampillón. ¿No? Creo que nombré a todas. Y vamos a empezar, vamos a seguir este orden, pero vamos a empezar con Carla, que pidió empezar primero, ¿no, Carla? ¿Querías empezar vos? Dale, gracias. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Carla Ferrari y les cuento, soy docente de taller de reflexión artística, que es Historia del Arte, en la Facultad de Diseño, y tengo comisiones mixtas de alumnos de varias carreras. Mi escrito fue un poco basándome en la experiencia de lo que pasó el año pasado con respecto al trabajo práctico integrador final, que yo hice como un recorte temático, haciendo un paralelismo entre ciertos estilos europeos y edificios de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como que se podían llegar a leer exactamente mismos estilos acá. Y yo lo que hacía cuando arrancaba el trabajo práctico integrador final, que era tipo mayo por ahí, hacíamos una salida de campo a lo que es la Plaza de Mayo y a partir de ahí daba ciertos tips para que ellos analizaran edificios de un listado previo que yo les había dado. El año pasado, por eso mi escrito se llama Pandemia 2020, cambio de rumbo, porque el tema de la presencialidad era, bueno, nos guardamos 2 semanas, ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos, no volvimos nunca. Entonces fue que tuvimos que cambiar. Lo fundamental del trabajo práctico era que ellos vivenciaran el espacio arquitectónico. Más que nada, este recorte temático había salido porque yo siempre me encontraba con exalumnos que tenían la posibilidad de viajar y me decían: profe, me acordé de vos cuando viajé a Francia, las catedrales góticas. Entonces dije, si tenemos acá ejemplos, ¿por qué no lo podemos hacer?
Y ahí salió todo el armado, hablé con Carlos, me dijo, sí, dale. Bueno, seguimos, funcionó muy bien, 5 años re bien, 2020, pandemia, no podemos hacer lo que hacemos. Entonces, ahí abrí el panorama, un poco el abanico y dije, bueno, los que quieran, hagan y analicen los edificios, obviamente sin la experiencia, sino desde la información que tenían, y otros, abrí el abanico y dije, bueno, tipo kamikaze, dije, decidan ustedes el tema. Y fue onda, se me va a venir la noche, y bajo mi sorpresa, porque a veces cuando le damos mucha libertad a los alumnos es como que se marean, resultó la verdad que un cambio de rumbo que fue espectacular. La verdad que me pasó con muchos alumnos extranjeros que me decían, yo tengo acá un chico de Bogotá, me dijo, ¿no puedo analizar la Catedral de Bogotá? Sí, dale. Entonces, bueno, vamos con eso. Digo, yo no tengo información, si vos conseguís, yo te puedo ayudar, guiar, bueno. Me pasó así con alumnos que estaban en Bogotá, gente que estaba en Azul, gente que estaba en Entre Ríos, con un montón de otros lugares que se dieron como para analizar los estilos. Y también me pasó el tema del recorte temático con respecto a cada una de las carreras, ¿no? Que fue lo que más me sorprendió. Un poco les cuento algunos temas que me parecieron muy interesantes y que tienen que ver con, bueno, un tema que está a flor de piel y salió, el tema de la mujer y su papel a través de la historia del arte, el tema de la mujer específicamente en la Edad Media, qué era lo que ella hacía, cuál era su participación, después eh, análisis a través de notas que salieron el año pasado. Yo siempre en la plataforma virtual siempre posteaba alguna nota de National Geographic sobre algún descubrimiento último y siempre pasaba de largo. No sé qué pasó ahora con la pandemia, la leían. Y me pasó de una alumna que se llama, el trabajo integrador final se llama el misterio de un abrazo eterno, y era de una tumba egipcia que fue descubierta el año pasado, donde la particularidad era que había 2 hombres abrazados. Y esto no era característico, y se planteó un tema de pensar si eran hermanos, si eran siameses, qué pasó, y hizo todo un análisis con respecto a la sexualidad en el antiguo Egipto, ¿no? El tema de que quizás eran pareja, pero fue como una cosa que se abrió, que me hizo a mí investigar, eh, y sobre temáticas que específicamente, debido a la cantidad de temas que tenemos que plantear, no salen. De la misma manera salió con respecto a una pieza prehistórica que se creía que era una herramienta utilitaria y terminó siendo un juguete infantil, que nunca se había pensado que en la prehistoria los niños podían llegar a tener juguetes. O sea, eh, estos son algunos ejemplos de algunos trabajos que hicieron los alumnos con el recorte temático. Me preguntaban, veíamos qué herramientas y qué información tenían y en qué los podía ayudar yo si tenía algún otro tipo de material. Y la verdad que si no hubiera pasado la pandemia, yo nunca hubiera abierto el panorama con respecto al trabajo práctico integrador final, ¿no? Venía muy bien trabajando con lo del patrimonio, y esto, la verdad que fue literalmente un cambio de rumbo, primero obligadamente por la pandemia, y la verdad que ahora se replanteó el tema del trabajo integrador final debido a los resultados. La verdad es que los resultados fueron espectaculares. Siempre antes me había pasado que ante un listado de edificios a veces los alumnos como que dudaban mucho, y ahora ante un panorama mucho más abierto fueron como mucho más concretos, ¿no? Pudieron elegir ellos y discernir qué tema era acorde, y la verdad que fue algo muy interesante. Así que por eso me pareció interesante compartir esta experiencia,
que es como decías vos, Carlos, la pandemia nos sacudió a todos de esta siesta, que vino muy bien, a pesar de todo lo malo de no estar y demás, pero que hay ciertas cosas para rescatar que me parecen interesantes. Así que bueno, ahí. No Bueno, sé muchas si estoy gracias. bien de tiempo, no sé, no No, me no, mirá, cronometré. un lujo. Acabo de borrar el mensaje que te iba a mandar de 1 minuto, porque no hizo ninguna falta. Ya. Así que un lujo total. Así Gracias. que después, si quedan cositas, tenemos un tiempo, como les dije recién, más colaborativo para trabajar entre todos. Mi preocupación es que todos tengan el mismo derecho para exponer con el mismo tiempo, ¿no? Eso, y Sí, después obvio. nos juntamos. Bueno, muy interesante todo lo que te pasó en el proceso, Carla. Después no sé si te podrás quedar, pero bueno, ojalá que sí. Bueno, Estoy. dale, buenísimo. Bueno, buenísimo. Vamos ahora a escuchar a la profesora Florencia Cima con Ahí una va. ponencia cuyo título es El territorio del cuerpo en la virtualidad. Exactamente. Bueno, Hola, Florencia. buenas tardes a todos. Yo soy Florencia Cima, soy la docente de Técnicas Corporales Expresivas 3 en la carrera de actor profesional, y un poco mi ponencia tenía que ver con esto, ¿no? Con el tema del territorio del cuerpo en la virtualidad, qué lugar ocupa el cuerpo dentro de la virtualidad, y un poco en el abstract yo me hice unas preguntas para luego desarrollar, que se las leo. Digamos, yo lo que pensaba es, digo, ¿es posible la experiencia física en la virtualidad, no? ¿Cómo se experimenta el cuerpo en este nuevo escenario? ¿Y cómo se transmite esta cuestión de la enseñanza, de habitar un cuerpo y digamos, de resonar con otros cuerpos en un contexto virtual, ¿no? Yo un poco lo que pienso, lo que pensaba, era que para abordar este nuevo tratamiento del cuerpo en este marco, había que dejar de lado como un concepto nostálgico, ¿no? Es decir, bueno, nada, quiero retomar quiero traducir todo eso que hice en la cuestión presencial en la virtualidad. Me parece que lo que había que entender es que definitivamente se trataba de otro marco, ¿sí? Entonces me aparecieron como algunas claves, palabras claves que tenían que ver con la experimentación, la adaptabilidad, el juego y la creatividad, ¿sí? Como para abordarlo. Lo que pienso es como que de alguna manera ¿cómo se hace para crear experiencia en este nuevo marco, ¿no? Lo que se me ocurre es que lo que sucedió es que había como una nueva manera de mirar y de ser mirado, básicamente, en esta experiencia teatral, ¿no? Digamos, a través de la pantalla. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿cómo creamos experiencia? Entonces hubo dos aristas, dos vetas que yo tomé como para generar esta cuestión de la experiencia en la virtualidad. Una fue con mis alumnos trabajar el vivo, ¿no? Es decir, decirle a mis alumnos, bueno, a ver, despójense, pónganse ropa cómoda, dispongan de un lugar para poder trabajar físicamente, ¿sí? Digamos, creemos las condiciones para un evento, como si fuera un evento presencial, ¿no? Entonces yo les iba dando consignas que ellos iban realizando con alguna música, y muchas veces también, porque esta cuestión de la virtualidad, que a veces no se puede hablar mientras uno pone música, vieron que hay que entender un poco eso también, sin música yo les iba dando consignas, ¿sí? Que iban como redireccionando su trabajo personal, digamos. Y eso de alguna manera me lleva a pensar a que, bueno, existen las posibilidades como para acercar una experiencia, digamos, como que hay condiciones virtuales que nos acercan a la experiencia presencial. ¿Sí? Esta cuestión del instante, del docente dando consignas en el momento para, digamos, redireccionar el trabajo del alumno, ¿no? Y por otro lado me pasaron cosas que las fui descubriendo en el momento, que digo, bueno, a ver, ¿cómo trabajo, por ejemplo, algo tan fundamental como la experiencia del cuerpo, que tiene que ver con la escucha entre los cuerpos? ¿Cómo trabajo el tema de la resonancia entre los cuerpos? Entonces, nada, yo como estamos ahora nosotros, que nos vemos en nuestros cuadraditos,
Tipo, yo dije, bueno, plano americano, cada uno empieza a trabajar una secuencia de acciones y como lo ve, como nos estamos viendo nosotros, trabajamos el tema de la resonancia y la repercusión del movimiento. Entonces eso fue como un trabajo muy lindo que dije, qué bueno, porque, digamos, si hay algo que me parece fundamental, que era muy complejo, era el trabajo grupal dentro del contexto virtual, ¿no? Y ese ejercicio fue un hallazgo enorme, porque yo dije, wow, o sea, podemos trabajar la escucha, podemos trabajar la resonancia, podemos trabajar la repercusión, podemos armar una coreografía grupal improvisando, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, trabajamos, como yo diría, como el trabajo en diferido, ¿no? Que fue lo que fue el trabajo, digamos, la pauta del proyecto integrador, que fue armar un video, ¿sí? Entonces, mezclado con estas pautas más presenciales, digamos, no, como más en vivo, ellos me mostraban videos con distintas pautas que yo les iba acercando. Nosotros trabajamos desde la improvisación hacia el concepto de partitura, ¿no? Que trabajé mucho con un libro hermoso que se llama Free Play de Nadmanovich, que a todos mis alumnos le encanta. Pero claro, lo que me empezó a pasar es que lo que los chicos me devolvían era un trabajo audiovisual. Entonces yo dije, bueno, ok, o sea, hay que trabajar, digamos, utilizando otros criterios, que son los criterios audiovisuales. Entonces se me ocurrió invitar, como parte de la propuesta, a una amiga y talentosa profesional que se llama Romina del Prete, que es directora de arte en cine, y entonces les vino a dar una charla a los chicos, digo, de la dirección de arte, ¿no? Entonces empezaron a pasar cosas que, bueno, que en su video empezaban eso, digamos, a tener en cuenta el tema de la iluminación, el vestuario, la escenografía, el tema del encuadre, ¿sí? El tema de los movimientos de cámara, porque también los chicos me preguntaban, che, pero ¿es una cámara fija o tenemos que podemos movilizar la cámara? Entonces, la proyección del movimiento en relación a la cámara. Entonces me empezaba a pasar algo que entrecruzaba el lenguaje cinematográfico con el lenguaje teatral, y eso me pareció también un gran hallazgo de esta cursada. Y por otro lado, y no sé si ya para culminar, no sé cómo estoy de tiempo, yo lo que me di cuenta también... 2 minutos, Florencia. ¿Cuánto? 2 minutos? Ok. Sí. Lo que me di cuenta es, de alguna manera, que lo importante es trazar un puente y es articular, digamos, siempre que haya vínculos, siempre que se pueda trabajar desde un vínculo docente-alumno, siempre que se pueda tejer ese puente, digamos, siempre que haya espacio para que el alumno confiado se entregue, no importa tanto el formato, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso, cómo uno construye el vínculo y la entrega. En mi caso, que trabajo, digamos, justamente con los cuerpos, ¿no? Como que necesito que dejen su zona de confort, que se expongan, ¿no? Me parece que más allá de las cuestiones de plataformas, me parece que hay un tema ahí con la docencia, así como uno construye vínculos con el otro. Y una cosa fundamental que me pasó, que yo se lo propuse a Andre Pontoriero el cuatrimestre pasado, que claro, el final era asincrónico, y yo dije, no, pero tenemos que hacer una experiencia con el espectador. Me parece que esa experiencia completa el sentido de la búsqueda. Entonces, por eso este año también lo volvimos a hacer, que fue, nada, una exposición de sus videos vía Zoom. Entonces también ahí hubo como una interacción con el espectador, y me parece que eso fue como el moñito para completar la experiencia de todo el proyecto integrador de los chicos. Así que bueno, esa es un poco mi experiencia. Muchas gracias, Florencia. La verdad, súper interesante. Anoté un montón de conceptos que dijiste que me gustaron y con los que concuerdo. Nosotros, bueno, más allá que uno esté de acuerdo o no, yo siempre le digo a mis amigos, la diversidad está buena, pero la coincidencia es re linda también, ¿no? Entonces, concuerdo con un montón de miradas tuyas, como lo de la nostalgia y todo eso. Me parece muy, muy interesante a nivel conceptual, que nos puede ayudar a todos y a todas, más allá de tu desafío, que era mucho mayor que el nuestro, mucho mayor.
¿sí? Porque el objeto de estudio era el cuerpo y el Sí. movimiento del cuerpo. Entonces, supongo que debe haber sido un enorme desafío para vos, y lo resolviste genial. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas A vos. gracias, Carlos. Convocamos a Damián Autorino. Damián nos va a hablar del futuro de las aulas en la pospandemia. Hola, Damián. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, yo doy una materia que se llama taller de redacción, que es una suerte de taller de periodismo, pero para estudiantes que no estudian periodismo, sino que estudian publicidad, relaciones públicas, diseño de historietas. Y siguiendo un poco lo que planteaba Florencia, a mí me interesaba hablar sí un poco de qué es lo que nos está dejando esta experiencia de la virtualidad y de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, en algo tan difícil como lo que vos contabas, que es el teatro. ¿Qué es lo que nos está dejando la experiencia de la virtualidad? ¿Qué es lo que ganamos en todo este tiempo y cómo lo vamos a poder llevar después cuando tengamos que volver a la presencialidad? Porque pienso que, bueno, cuando en marzo del año pasado se nos planteó abruptamente que teníamos que abandonar la presencialidad y pasar a este ámbito virtual, creo que todos pensamos en lo que perdíamos, ¿no? Pensamos, esto, ¿cómo lo vamos a hacer? No se puede hacer lo que veníamos haciendo, tuvimos que rediseñar toda nuestra forma de dar la materia. Pero me parece que con el correr de los meses, al menos me pasó a mí, y después cada uno dirá qué le parece, fuimos descubriendo que había muchas cosas en las que se ganaba, como contó Florencia, es decir, había cosas que incluso funcionaban mejor en el ámbito virtual que en el ámbito presencial. Obviamente que depende de la materia, hay materias en donde el contacto personal y lo que se muestra, pienso en diseño de indumentaria, pienso en tu experiencia, Florencia, es mucho lo que se pierde con la virtualidad, ¿no? En el caso de mi materia, que es un taller de redacción, en donde los estudiantes lo que tienen que hacer es un sitio web, un blog, y mostrarlo, y en ese blog trabajan los distintos géneros periodísticos, digamos, la entrevista, la crónica, la noticia en forma de pirámide invertida, no era tan complicado. De todas maneras, obviamente, al principio sí fue complicado para todos, pero no sé si ustedes notaron cómo nosotros como docentes nos fuimos adaptando a la virtualidad, y también los estudiantes, ¿no? Yo lo noté mucho este cuatrimestre que estamos terminando, como el primer día de clase yo noté un cambio de 180 grados en cómo los chicos y las chicas se presentaban, cómo trabajaban incluso el tema de la iluminación, de su cámara, de lo que tenían detrás. Cuando el primer cuatrimestre del año pasado estaban todos totalmente inhibidos frente a la cámara y en general no la querían prender o no sabían cómo manejarlo. Así como nosotros hicimos un aprendizaje, creo que ellos también lo hicieron, ¿no? Y las presentaciones que se fueron dando en los proyectos integradores finales, bueno, se notó ese trabajo y esa evolución. Pienso, bueno, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas del mundo virtual? Obviamente que las ventajas, y siempre se las menciona, son por un lado el tiempo que se gana en viajes, en tener que ir y venir, que si todos lo sabemos aprovechar bien, es mucho, y sirve para que el estudiante haga un mejor trabajo, para que nosotros preparemos mejor la clase, y obviamente el tema de la distancia, es decir, que hoy uno puede tomar la clase o darla desde cualquier lugar del planeta, y a mí me pasó este cuatrimestre de tener alumnos que estaban viajando, que de repente habían tenido que ir a Estados Unidos o viajar a otro país y desde ahí podían tomar la clase, ¿no? Y las desventajas obvias de las que también se habla, bueno, son la falta de contacto personal, las limitaciones que en ciertas materias implica el no poder verse, y fundamentalmente me parece a mí la dispersión. Yo también soy alumno de cursos virtuales y noto que realmente es muy difícil, o mucho más difícil que en un ámbito presencial a veces, mantener
la atención. Porque bueno, estamos frente a una cámara y tenemos abierto el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, ¿no? Y nos llegan mensajes y naturalmente hay algo que a veces no nos están viendo o apagamos la cámara, en donde también pienso como docente qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que trabajar este tema de tratar de mantener la atención en el mundo virtual, que para mí no pasa por pedirle al estudiante que tenga prendida la cámara y nosotros vigilarlo, entre comillas, de que está atento, sino, bueno, justamente generar actividades por las cuales él quiera estar involucrado en la clase. Entonces, creo que se puede compartir pantalla, ¿no, Carlos? Sí, Damián. A mí me gustaría mostrar un par de trabajitos que hicimos en clase y en donde me parece que funcionó muy bien la virtualidad. Incluso yo este trabajo lo hacía cuando estábamos en el ámbito presencial, pero vi que mejoró mucho y que los chicos se soltaron mucho más cuando lo hicieron de esta manera. Cuando nosotros trabajamos el género periodístico entrevista, antes de que ellos tengan que hacer una entrevista para el blog, para su proyecto, yo les pido que en clase les doy media hora y les digo, háganse una autoentrevista a ustedes mismos. El trabajo se llama autorretrato. Lo saqué de una sección que tenía el diario La Nación hace muchos años, en donde le pedían a algunas figuras públicas que se autoentrevistaran. Y les pido que la editen esa entrevista, es decir, que la escriban, que le pongan una foto, que le pongan un título, una volante, una bajada. Claro, cuando lo hacían en clase no tenían recursos para hacerlo, simplemente lo escribían en un cuaderno y después lo leían. Y en este caso, cuando ellos lo hacen en el ámbito de su casa y con la computadora y lo pueden mostrar, lo que se ve es mucho más interesante. Estamos viendo acá uno, ¿no? Esta es una estudiante, Karin Peisakovic, lo ven, ¿no? El trabajo. Fíjense las fotos que ella eligió, por ejemplo. Se ve todo. ¿Cómo? Que se ve bien, digo. Autorretrato de una fotógrafa loca y su periodismo, puso como título. Dice, me han contado que últimamente está inmersa en el autorretrato, ¿algo que decir al respecto? Al igual que todo es algo imposiblemente sencillo, la filosofía nos indica que la verdad absoluta no existe. Por lo tanto, el autorretratarnos, no importa a quién le mostremos el resultado, interpretará lo que su subjetividad le permita. Inclusive un emisme cambia segundo a segundo, eso pasa tanto en las fotografías que te di como en todo lo demás. Acaba de decir un emisme. Sí, cuando surgió el lenguaje inclusivo yo ya hablaba de la forma más neutra posible, que toda tu infancia te reten por no distinguir entre masculino y masculino genera eso, así que cuando no encuentro otra forma de hablar en general sobre las personas, cambio la letra que haga falta. Bueno, hay algunas cuestiones de ortografía, acá acentos que faltan, porque obviamente era un trabajo que se hacía en clase, pero fíjense las fotos que ella eligió y el trabajo que le puso a esta autoentrevista. Me interesaría mostrar brevemente otra. Este es de un estudiante de Perú, que era actor. Autorretrato, cuando hablar con uno mismo tiene sentido, y entonces él se pregunta, ¿cómo estás? Creo que deberías saberlo, risas, no lo sé, por eso te lo pregunto, creo que bien. Incluso fíjense la foto que él eligió con un epígrafe que pone Rowie, con sus problemas de motricidad fina, no sabe posar para una foto. Es decir, se lo tomaban con mucho humor, sirvió también para que se conocieran entre ellos, y este es para mí uno de los tantos ejemplos de cosas que en el mundo virtual funcionaron mucho mejor que cuando lo hacíamos en el ámbito presencial. Y entonces, para cerrar un poco, me quedo pensando, bueno, ¿cómo va a ser o qué nos deparará el futuro cuando tengamos que volver a las aulas, ¿no? Que es lo que todos nos preguntamos. Y pienso que muchas de las cosas que hemos aprendido y que hemos trabajado en este ámbito, las vamos a poder llevar seguramente a la presencialidad. Como tomar lo mejor de los dos mundos, creo que va a ser lo importante. Y también pienso que seguramente la educación avanza hacia un sistema mixto, ¿no? Seguramente. Es decir, en donde haya encuentros presenciales, encuentros virtuales y posibilidades de este tipo de cosas desde la casa, sincrónicas y encuentros presenciales en el aula. Bueno, hasta ahí. No sé si quieren ver algo más del trabajo, pero después si quieren se los paso.
¿Estoy? Sí, estábamos viendo tu trabajo. Si querés, deja de compartir, por favor. Ah, dale. Ahí estoy. Bueno, con esto cerraba entonces. Este chico es guionista, me quedé leyendo eso, por eso es tan inventivo, ¿no? No, ¿quieren leerlo un poco Muy... más? No sé si teníamos tiempo. No, ya está, todo bien. Te digo, no, pero el tema era, estuvo muy bien, todos, bueno, desde diferentes ángulos los dos, de la chica y este chico, pero ¿cómo estás? Vos deberías saberlo, es genial eso. Sí, claro, esa cosa de humor. Es muy, muy buena. Sí, de lo disparatado del cuestionario, ¿no? Está muy bueno. Claro. Bueno, gracias Damián. De sus dos yo, ¿no? Sí, parece el cuento de Borges, El Otro, ¿no? Que es muy bueno. Claro. Cuando él se encuentra con su yo de los 20 y pico de años. Bueno, gracias Damián. No sé si querés decir algo más, o terminaste o no sé. No, con eso cerraba, que me quedo pensando qué nos vamos a llevar a la presencialidad de este. Muy buena pregunta. Y cómo fusionar estos dos mundos. Lo planteo por ahí también para que después lo discutamos. Muy bien. Gracias, Damián. Ahora vamos a escuchar a Claudia Lombardi en Creatividad en Clases Asincrónicas. Hola, Claudia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿Cómo un andan? gusto verte. Bueno, un gusto para mí también. Bueno, ¿cuánto aprendí? Por Dios. Primer cuatrimestre de la pandemia, bueno, tratándome de adaptar a esto. Segundo cuatrimestre, me dicen que mi materia se convierte en asincrónica. Muerta de un ataque al corazón, porque dije, me muero, no tengo alumnos, no tengo a nadie ahí, me cambian el programa, yo no tengo, no puedo poner nada, está todo hecho, ¿cómo me manejo? Me agarró un susto que no les puedo explicar, menos mal que ya tenía hecha la introducción a la pedagogía, ya estaba en la materia, empezaba evaluación y digo una frase muy alentadora para el profesor que me corrigió en evaluación cuando dije, hey, finalmente con esta materia me convierto en una correctora, nada más. Corrijo a los alumnos. Corrijo, ¿no? Primer palabra en la que el profesor de evaluación dijo, bueno, vamos a cursar, a ver si es que corregís. Bueno, esto un poco enhumorada, pero lo primero que hice es resistencia total, y ahí también recordé palabras de mi profesor, ahí, Carlos Caram, que dijo que cuando uno se está aprendiendo hay una resistencia, hay no quiero salir de acá, no quiero salir de zona de confort. Bueno, yo no quería, porque como digo siempre, amo dar clase, soy una actriz en el escenario del aula, imagínense, me sacaron ya la presencialidad y ya no puedo yo meter mis bocadillos, y no existe. Bueno, gracias a Dios le voy a contar la buena noticia. Empiezo a aflojarme, como todo, cuando uno se afloja, empieza a aprender, y empiezo a ver el programa, y el programa me sorprende gratamente para ver que yo les cuento que yo doy taller de imagen y estilo 2. Es una materia electiva en la que las alumnas tienen que hacer como trabajo final un cambio de look a una persona. Esta materia, antes era dada, yo soy periodista y asesora de imagen, con la idea del asesoramiento de imagen viejo, que era esto de el estereotipo anterior de belleza, ¿no? Todos los cuerpos hay que estilizarlos, hay que hacerle esto, hay que hacerle otro. Y la verdad que yo, que justamente no iba para ese lado nunca con el asesoramiento de imagen, bueno, daba los tips, porque había que darlos. Cosa que gracias a Dios el programa de la nueva materia asincrónica incluye Body Positive, que es esta nueva corriente donde todo se puede mostrar, un cuerpo diferente, se puede mostrar una persona que tiene otra edad, todo es belleza. La verdad que el haber cambiado eso hizo que mis alumnas se sintieran felices. ¿Por qué? Porque algo que me contaban eran que ellas no entendían cómo una materia como imagen y estilo iba a venir una asesora a decirte qué ponerte. Entonces imagínense qué lindo para mí, que yo ya estaba en esa teoría y que escribí una vez un libro que se llama La profundidad de la superficie, encontrar esto dentro de la materia. Entonces dije, bueno, me cambiaron para mejor todo esto. Y además me lo organizaron metódicamente, y ahí vi cómo la importancia de cómo organizar los contenidos para alguien que, como yo soy geminiana, desfocalizada, a veces me cuesta, a veces quiero meter un bocadillo antes que venga el tema,
y la verdad que no está bueno el orden. Así que ahí la verdad que me di cuenta que el programa estaba muy bien hecho, muy bien pensado, pero la cosa es, ¿y cómo me conecto con mis alumnas? Con la calidez que yo quiero tener con mis alumnas. Bueno, les cuento que usé todas mis herramientas de comunicación que me sirvieron muy bien, desde el pronto, hasta WhatsApp, hasta usar un grupo de Facebook, hasta usar todo lo que me fuera necesario, video ni les cuento. O sea, había una consulta y veía que en el trabajo práctico no iba bien, ¿qué hacía? Me armaba por video mi charla de eso, diciéndoles, esto va por este lado, este es el contenido. Las vi muy solas, muy sintiéndose solas. Entonces, cuando yo daba tanta comunicación para hablar con ellas, se sintieron muy contenidas, que es lo que escuché en el final cuando hacen como la síntesis de qué les pareció la materia. Muy asistidas. Yo tengo un asistente de cátedra maravillosa, que digo siempre, utilicen el asistente, porque la verdad que considero que el tener mi asistente, que tiene la misma edad que ellas, que está dentro de la universidad, hace que las alumnas se conecten más, como más francamente, ¿no? Sobre todo cuando les faltaba alguna herramienta, porque como no todas vienen de las mismas materias, algunas vienen de producción de moda, otras de diseño de indumentaria, por ahí graficar esto del cambio de look, no tienen por ahí el programa, entonces no lo saben. Entonces iban a mi asistente a decirle, esto no lo sé. Y el asistente que les daba las herramientas, indicaran, que yo a veces tampoco las sé cómo hacer algo, ¿no? En foto o lo que sea. Así que se sintieron re bien con esa comunicación. Después trabajé mucho con la cotidianidad y con las preguntas de ellas. Les hacía hacer un cuestionario de preguntas que se harían con respecto a la materia, que consideran que en el contenido ese no estaba. Entonces, cada vez que pude dar una clase presencial, que podía dar una por mes, tratábamos de contestar juntas esas respuestas. Vimos películas, vimos series, vimos publicidades, donde había looks diferentes. Esta pandemia hizo que los asesorados fueran la familia, porque no podían salir. Entonces, ¿qué pasó? Relaciones interesantísimas entre madres e hijas, porque le han hecho los cambios de look a las madres, y he tenido madres que me han venido a hablar por Instagram para decirme, no le digas a mi hija que te hablo, pero la verdad que maravilloso, porque hice una relación con mi hija y me cambió el look, así que muy gracioso eso, pero bueno, interesante. Y después, este cuatrimestre, por primera vez dejé que se hicieran, algunas quisieron hacerse el cambio de look a ellas mismas. Y como la verdad que podía ser cualquier persona, y sobre todo en algunos casos de las que me lo pedían, era por un tema de cambio corporal, ¿no? Algunas que han o engordado mucho, bajado mucho, y que querían analizar todo ese proceso y vestirse con otro estilo, fue muy enriquecedor para ellas, fue enriquecedor para ellas y para mí, porque la verdad que vi un proceso que antes no había podido ver cuando la materia era presencial. Así que nada, esto creo que la mejor enseñanza que me dio es ser alumna, como siempre, preguntar más que contestar, experimentar más que creer y dar cerrado a un tema, así que siempre aprendiendo. Nada más contarles eso. Gracias. Gracias, Claudia, qué interesante el tema. Igual yo voy a contar una infidencia de nuestras clases. Es mentira que tiene resistencia a aprender. Yo fui profesor de ella y tiene una predisposición y cuando aprende lo celebra. Eso me acuerdo mucho de vos. Cuando aprende lo celebra y lo comparte con los otros. Y eso me daba mucha alegría. Así que bueno, gracias. A mí también me pone muy feliz cuando, digo yo, resistencia a veces, pero digo, cuando aprendo algo, cuando siempre te nombro a vos, ¿no? Cuando me iluminaron un camino y dije, ay, pero yo creí tantos años que era genial, digo siempre eso, yo creí que era genial, educando y me olvidaba de ver a los alumnos, o sea, creía que era buena porque era buena comunicadora, pero me olvidé de escuclarlos bien, celebra muchísimo, creo que la vida es eso. Me acuerdo que un día perdón también que diga, pero me acuerdo patente cuando dijiste, la novia de mi hijo se puso contenta porque piensa igual que vos, no me acuerdo qué era, ¿te acordás cuando me contaste? Sí. Lo cuento a todo, cuando encuentro una luz en el camino voy contando a todo el mundo lo que aprendo. Bueno, es muy buena esa actitud, me gusta mucho, gracias Claudia. De nada. Bueno, sigamos ahora con Mora Mianovich. Estoy, bueno, Mora o Marina. Bueno, te dije Mora porque estabas ahí. Sí, María, sí. No sabía cómo. Bueno, María, nos conocemos hace muchísimos años. Ay, muchos años.
Así que un gusto verte por acá, aunque sea. Igualmente, Carlos. Bueno, yo soy profesora de Taller de Modas 4. El año pasado, cuando arrancó la pandemia, yo estaba de licencia por maternidad, así que el primer cuatrimestre veía sus complicaciones, no las vivía, básicamente. Y entonces arranqué el segundo cuatrimestre con muchas alumnas que eran exalumnas el cuatrimestre anterior, que habían cursado conmigo Taller de Modas 1, que yo también di Taller de Modas 1. Entonces, básicamente en el segundo cuatrimestre con las chicas me entendí un montón, porque ya las conocía y me fue muy fácil dar la materia, digamos. Pero llegó este año y resulta que tenía alumnas que no conocía y que nunca habían cursado presencial, que era como una novedad, digamos, chicas que no hayan tenido nunca una materia, siendo esta carrera tan práctica, presencial, que no hayan hecho ilustración de moda presencial. Así que fue como un gran desafío. Me pasó mucho que no sentía como la respuesta, ¿no? Del otro lado. Eso de que en la dinámica con alumnas que ya te conoces o en la presencialidad tenés esa ida y vuelta que es mucho más fácil, digamos. Pero mirando el resultado, como que encuentro que han tenido trabajos muy interesantes, más creativos. Entonces hay algo de lo que yo sentía que estaba haciendo un gran esfuerzo que dio algún tipo de fruto, que llegó de alguna manera, no por ahí de la manera esperada, ¿no? Uno se pone en ilustración de moda, o sea, yo me compré todos nos debemos haber comprado para filmarnos a nosotros dibujando, y ahí mostrarles cómo llegábamos al figurín. Así que eso por una parte, y bueno, en cuanto a al contenido de la materia, el proyecto final es hacer un portfolio. En su momento, en la presencialidad, lo hacía, un portfolio de ilustración de moda, ¿no? En la presencialidad lo hacían manual, un libro, muy artesanal. Entonces había que adaptar eso que era tan artesanal, que todo gestual, pasarlo a algo virtual. Así que lo que les propuse a las chicas es hacer una página web donde se presenten y presenten el portfolio. Si quieren les muestro un poco. Compartir pantalla. Vamos. Acá. Bueno, acá les muestro, esta es de este cuatrimestre, Agustina Calvo. Esta es su página web. Y acá, bueno, tiene todas las, bueno, sobre mí, se presenta, quién es, pipipi. Vamos a los trabajos del portfolio, de estampas. A ver, ahí está. Bueno, lo interesante también es como que al principio, bueno, no sabemos hacer nada en la web o cómo hago una página web. Yo con mi marca tengo una página Wix que es gratuita, entonces le dije hagan por acá. Y le encontraron la vuelta, ¿no? O sea, creo que igual es una generación que lo digital lo tiene muy a mano, así que lo van resolviendo. Bueno, después este es otro de los trabajos. Y después les voy a mostrar, como para ver la comparación por ahí de alumnas que eran mías, que me conocían, y alumnas que no. Bueno, este de poses también es un trabajo interesante. Tenían que hacer distintas poses, distintos cuerpos. Fueron mezclando manual y digital. O sea, a medida, yo me gusta que sea todo manual, pero bueno, muchas me decían hacemos todo digital, o lo adaptamos un poco de poder hacer las caras digitales. No sé si lo notan acá, o sea, en el color, ahí tenemos las caras digitales.
Bueno, esa es una de las alumnas. Esta es otra alumna de este cuatrimestre, Maya, que si bien le costó bastante, creo que llegó a un resultado bastante interesante. A ver si me puedo meter. ¿Saben qué? Voy a mover un poquito. Bueno, artistas, voces van mostrando, o sea, de esta manera van mostrando todos los trabajos. El backstage, les pedí que hagan videitos de lo que iban haciendo, porque también esto de la virtualidad, al final no sabes cómo lo hacen o de qué manera. Ay, no sé si ven. Esta chica, para mí, si bien le costó un montón, y si vemos los primeros trabajos como este de la izquierda, le costaba muchísimo la ilustración, pero lo fue llevando y esforzándose un montón, pese a que yo no encontraba la respuesta que quería, ¿no? A veces uno como docente pretende un tipo de feedback más expresivo, pero bueno, en el resultado creo que se ve el proceso muy interesante. Bueno, esta es otra alumna. Este trabajo también de otra de las alumnas, muy interesante, con estampas. Este es de Rapport. Esta es una alumna que yo ya conocía del cuatrimestre del año pasado, del 2020, que se nota que tiene como esa mano más artesanal y en su representación y en su exposición de los trabajos, como que seguía con eso más artesanal, digamos, más a mano. Los proyectos, bueno, estos son los bocetos, los que van haciendo en clase. Lo que hacemos es que en clase ellas también trabajen, que vayan haciendo trabajos a la misma vez que como que yo los voy haciendo, básicamente. O diciéndoles cómo hacerlos. Y después hay algo que justo pensaba, esta es otra alumna que Emilia del cuatrimestre del 2020, que la presentación me parecía que estaba muy bien, si bien le costó un montón y ella le costaba ya de antes, digamos. Me parece que pudo llegar a un buen resultado. Y después, que estaba tratando de encontrar uno de los trabajos de una alumna, bueno, creo que a todos les debe haber pasado, es que se trabajó mucho el tema del barbijo, ¿no? Había una alumna que hizo un trabajo muy interesante, que no estoy buscando la página y no la encuentro, que hizo todo, no con barbijo, sino con las máscaras, con los respiradores, y me pareció que estaba muy bueno y era parte del momento que se estaba viviendo. En este cuatrimestre no vi ningún tipo de máscara, pero el año pasado sí hicieron mucho, bueno, en relación a lo que estaba pasando, ¿no? Y que sigue pasando, pero justo en ese momento era más novedoso. Bueno, esta chica también le costó bastante, pero llegó a un buen resultado, digamos. Bueno, así que eso un poco. A ver, dejo de compartir pantalla. Me está por colgar. ¿Me siguen escuchando? Sí, sí, María, Sí. te escuchamos, pero seguimos viendo tu compu todavía. No sé si puedes dejar de compartir. A ver, déjame ver. Ahí está, ahí ya. Bueno, un poco, en resumen eso,
bueno, adaptar un poco la materia, adaptar lo que era totalmente manual, a mezclarlo con lo digital y por ahí cambiar un poco yo la expectativa de no que todo sea a mano. Y también la respuesta, ¿no? O sea, como docente por ahí, la respuesta eran los trabajos, en definitiva. No la tenía tan verbal en la clase y creo que las chicas estaban cansadas ya mucho del tema virtual. Eso me comentaban un poco. Más en las materias que son tan prácticas, les pasaba que ya estaban como, bueno, ya está, como sobrepasadas un poquito. Y después sí creo que es algo interesante lo que decía Claudia del cambio de los cuerpos, del body positive, que a tratar en moda y implementarlo en todas las áreas, ¿no? O sea, creo que es algo a meterle. Bueno, eso. Bueno, muy interesante, María, muchas gracias. Gracias. Muy buen trabajo. Estaba pensando cómo esta comisión es increíble porque es medio como las comisiones son interdisciplinares y es un tema de horarios. Cómo se metió el tema del cuerpo, ¿no? Porque empezó Florencia con el movimiento y bueno, y no pude evitar comparar la exposición de Florencia, la de Claudia y la tuya, ¿no? Desde el cuerpo, ¿no? Y cómo cada una pudo vencer esa no presencialidad o esa otra presencialidad, porque yo creo que es otra la presencialidad que hay. Y así que bueno, muy interesante, María. Muchas gracias por compartirlo. Gracias. Bueno, vamos con Mariano Nieto, que nos va a hablar de la producción audiovisual en épocas de pandemia. Otro tema también, ¿no? Así que bueno, querido Mariano, cuando quieras. Bueno, no sé si están escuchando bien porque estoy probando el Perfecto. micrófono nuevo. Sí, te escuchamos muy bien. Una de las preocupaciones que tengo durante las clases es eso del volumen de la voz, ¿viste? O sea, no solo si se escucha, y sino a veces si nos pasamos de volumen, ¿viste? En el esfuerzo porque se entienda todo. Bueno, Yo lo escucho perfecto, así. Te escucho hasta suavecito, digamos, ¿no? Como, bien. sí. Vamos bien, entonces. Cualquier cosa me hacen algún gesto. No, la producción audiovisual, decía en el paper, tuvimos una cuestión con la pandemia que llevó a la paralización total. O sea, es una de las industrias que más sufrió los efectos de la pandemia, y de hecho hoy en día tenemos salas de exhibición de cine habilitadas, pero con aforos, etcétera. Y por el otro lado, bueno, en lo que es el diálogo entre la cátedra y el trabajo profesional y la práctica profesional, no solo durante un año, el 2020, se paralizó completamente la actividad, sino que al mismo tiempo cambiaron las formas de exhibición y de difusión a las plataformas, etcétera. Entonces, esto también fue motivo de las modificaciones del dictado de la materia y de la pedagogización de los contenidos y de la reflexión, ¿no? Acerca de lo que estaba pasando en nuestra actividad particularmente. Entonces, llevó a que la práctica en el aula virtual cambiara en bastantes aspectos. Y la verdad que, como todo lo que se tiene que hacer a las apuradas, pero con la ventaja que tienen las apuradas, que hay que hacerlo y uno no tiene demasiado tiempo para andar dudando y la prueba y el error está todo el tiempo ahí en vilo, lo cual nos da mucho miedo a los docentes, pero también funciona mucho y en algunos casos es muy divertido, como decía otra profe. Es cierto, las experiencias terminan siendo muy divertidas. Nosotros cambiamos, en esta materia cambiamos muchísimas cosas que tienen que ver con, por ejemplo,
todo lo que es los contenidos teóricos que están escritos en diferentes autores, diferentes libros, bueno, cuando en la estrategia que apliqué, cuando en realidad en el aula real partimos de una puesta en común de los contenidos y después lo discutimos, en el aula virtual lo invertí, lo di vuelta completamente y entonces llegamos a la concepción teórica al final. Empezamos a partir de experiencias y proposiciones que yo los doy a los estudiantes, que ellos empiecen a proponer sobre determinado tema, alguna cuestión que o la conversamos o la trabajamos y terminamos en el concepto teórico de tal autor. Eso la verdad que resultó muy interesante porque uno se da cuenta en el aula virtual que la relación, el ida y vuelta es mucho más horizontal, mucho más balanceado. En el aula real nosotros sabemos y los docentes veníamos acostumbrados a esta cuestión de que el espacio en el aula lo manejamos nosotros estamos de pie, ellos están sentados, bueno, hay una relación ahí del espacio y de cómo están los cuerpos, ya que el tema salió hoy, que a nosotros los docentes nos da una especie de un poder extra, si queremos, ¿no? Del manejo de los tiempos, etc. En el aula virtual esto se transforma en otra cuestión más horizontal. Trabajé bastante y vamos cada vez más en esta cuestión de que los estudiantes y las estudiantes propongan materiales de trabajo sobre determinada temática. Bueno, ellos todo el tiempo estamos proponiendo que propongan, para la redundancia. En ese sentido, por ejemplo, nosotros trabajamos con carpetas de producción sobre guiones de cortometraje que traen los propios estudiantes. Entonces, por ejemplo, en el aula virtual, los estudiantes proponen el visionado de mucho más cortometrajes de lo que veíamos en el aula real. Digamos, en esta cuestión temporal del aula virtual permite que veamos en conjunto muchos más cortometrajes propuestos por ellos de lo que veíamos antes. Eso es algo que nos viene bien porque sobre ese material se trabaja y lo traen ellos mismos. Al mismo tiempo también profundizamos el aprendizaje colaborativo. El proyecto integrador de la materia se trabaja por grupos. Y estos grupos en el aula virtual me di cuenta, y se dieron cuenta ellos también, que todos los grupos fueron compartiendo informaciones y experiencias todo el tiempo. Entonces desaparece una idea de una suerte de competencia que podría haber entre un grupo y otro, y realmente funcionó en el sentido de que uno se da cuenta que muchas veces los chicos y las chicas aprenden algo mucho mejor de un par que de nosotros mismos, ¿no? Eso está constatado, digamos, por experiencia empírica. Luego otro de los cambios que tenemos, que vamos teniendo, es que el proyecto integrador, ya en mi caso de esta materia, desapareció la palabra final. Es un proyecto integrador que lo construimos casi desde el primer día. Eso también es muy interesante porque llegamos al final de la cursada y digamos, desaparecieron en nuestro caso todas esas cuestiones de andar corriendo con las presentaciones y de todas esas noches de insomnio que pasan los pibes y las pibas, y me parece que es mucho mejor, digamos, mucho más tranquilo,
y además mucho más tranquilo al final y mucho más interesante todo el trayecto, ¿no? En ese aspecto, una dificultad que todavía tenemos es respecto del momento 2, que a mí me parece que en el caso de esta materia es como que está llegando un poco tardío. Estaría bueno que el momento 2 tuviera la posibilidad de adelantarlo un poquito más, cosa de que los estudiantes mismos puedan ver esa diferencia entre el momento 2 y el 4, sobre todo, ¿no? A veces quedan demasiado juntos temporalmente, el 2, 3 y 4, entonces no sé si llegan a ellos mismos, ¿no? En este tema de la autoevaluación, si pueden llegar a comprender o a madurar sus propios momentos, ¿no? O a reflexionar sobre eso. Y después, bueno, la cuestión de la práctica, lo que está relacionado con la práctica profesional misma, que si bien siempre está pedagogizada, o sea, todos los contenidos que vienen de la práctica profesional atraviesan una instancia de modificación respecto al aula, pero siempre estamos en comunicación. De transposición didáctica, ¿no? Ahí va, transposición didáctica, era eso. Sí, pero digo, como siempre estamos en contacto en la materia, por ejemplo, con las taquillas, ¿no? Con las taquillas y con la cantidad de entradas vendidas que tiene cada uno de los géneros cinematográficos, etcétera, etcétera, lo analizamos en tiempo real. También una de las cosas que introduje, que vamos introduciendo, esto ya sea aula real o virtual, da igual, todos los cambios que también se van produciendo, que se van realizando en la forma de producir contenidos audiovisuales. Cada vez tenemos, no solo esto de las multiplataformas, tenemos un público que está empezando a mirar las cosas de otra manera. Digo, por ejemplo, yo era uno de los que pensaba hace unos años que nadie se iba a poner a mirar una película por un celular. Era una estupidez. Y bueno, está pasando. Así que esas son esas ideas que uno tiene que ir descartando y diciendo, bueno, nos equivocamos. Y bueno, y en ese sentido también voy incorporando eso en la cuestión del quehacer de los estudiantes en función de que, digamos, salgan preparados y conectados con una práctica profesional que hoy está cambiando mucho. Entonces, en ese sentido, ya lo incorporamos en la materia. Y por último, una de las cosas que sí el aula virtual mejoró respecto del aula real es la práctica sobre el pitch. O sea, el pitch es una herramienta que ya era utilizada en la realidad, en nuestra profesión. Los productores siempre tenemos que pitchear nuestro trabajo, y entonces, en ese sentido, se potenció el trabajo sobre el pitch respecto de lo que veníamos trabajando en el aula real. Con lo cual, los chicos y las chicas trabajan mucho más sobre este tema, sobre cómo vender un proyecto, etcétera, etcétera. Así que lo único que nos falta a nosotros es que vuelva en algún momento a la normalidad el concurso Historias Breves, que es nuestro caballito de batalla. Por otro lado, bueno, las cuestiones del aula virtual es lo que comentaba recién. Tiene esta cuestión de que la fuimos naturalizando. Y hoy en día extrañamos toda la cuestión del aula real. En algún momento fantaseamos con volver, pero todos aquellos fantasmas que teníamos al principio respecto de las imposibilidades que proyectamos sobre el aula virtual
de a una se fueron desbaratando, así que ahí estamos, transitando. Bueno, muchas gracias, Mariano. Sí, muy bueno tu relato del proceso, ¿no? El relato del cruce, me gusta esa palabra a mí. ¿No? Estos cruces que estamos haciendo, estas transiciones, ¿no? Están muy buenas como para relatarlas, porque escuchándonos, ¿no? Poniéndolo en palabras y en voz alta, ¿no? Aprendemos otras cosas que si lo pensamos no lo tenemos, ¿no? Está muy bueno. Bueno, gracias, Mariano. Bueno, convocamos a Sara Paisajovic. Hola, Sara. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos ¿O bajo? perfecto. Ah, perfecto. No, te escuchamos muy bien. Y Sara nos va a hablar de las experiencias innovadoras, cómo desarrollan mis estudiantes su proyecto integrador. Sí, en realidad me tendré que haber anotado algunas cuestiones, porque todos mis compañeros y compañeras fueron diciendo cosas que me resultan significativas, ¿no? Yo soy crítica de arte, por ende la cuestión que mencionaba Carla con respecto a la historia del arte y esta necesidad de que se vaya como, vaya apareciendo, ¿no? Por lo menos en mis materias, me resulta como fundamental. Y a la vez me quedo con lo último que decía Mariano, de esta cuestión del work in progress, ¿no? de esta situación que se puede ir dando desde la virtualidad. Yo la verdad es que comencé a dar clases en la facultad el año pasado, así que tuve apenas 3 clases presencial y después ya fue todo virtual. No tengo tanta experiencia en la facultad con respecto a la presencialidad, pero puedo suponer algunas cuestiones, ¿no? Y diferencias que se suelen dar. Igualmente desde la virtualidad, con respecto a una de mis materias que es Moda y Prensa 1, ¿sí? Yo acá me apunté algunas cuestiones que quería compartir con ustedes a modo de reflexión de lo que fueron las 2 cursadas. Y algo que me resultó significativo fue esta cuestión de la libertad, ¿no? Hablando de los cuerpos, bueno, me quedo con la parte de los cuerpos de la libertad, ¿no? Y esta libertad que uno a veces necesita como transmitir a los alumnos, en mi caso son todas alumnas, ¿no? Y sobre todo también retomo un poco lo que decía Mariano de la cuestión del proyecto integrador como una unidad constante a lo largo de toda la cursada, ¿no? Desde el día 1. Yo lo que organizo en general es, por supuesto, el proyecto integrador, tiene distintas entregas concretas que de hecho me ayudan a que caiga el momento 2, momento 3, momento 4, pero siempre sobre un soporte de las instancias proyectuales, ¿no? Desde la primera clase ellas ya tienen que ir visualizando cómo pueden, por más que les parezca imposible, todo ese proyecto. En el caso de Moda y Prensa 1, lo que ellas tienen que realizar es una campaña de prensa, ¿no? Entonces, ¿de qué modo yo puedo ofrecerles a ellas la posibilidad de, bueno, acá tienen yo les voy a ofrecer la caja de herramientas y ustedes van a ir haciendo uso de todas esas herramientas, ya sea bibliografía, sean ejemplos, sean modos de poder llevar a cabo la campaña de prensa que tienen que realizar. Entonces, por ejemplo, tienen que empezar a inmiscuirse en lo que es la comunicación de moda, ¿sí? Hacemos un repaso histórico para que ellos puedan ir comprendiendo el modo por el cual hoy llegamos a la instancia del Instagram, como casi la revista, ¿no? Donde uno está al tanto de lo que son las últimas, no solamente tendencias, sino esta cuestión de la agenda de la moda, la cuestión de la sustentabilidad, de los cuerpos, como comentaba Florencia con respecto a la actuación, pero bueno, los cuerpos en la comunicación de moda es casi la base, ¿no? Y bueno, y entender que ya desde el siglo XVII se va configurando la comunicación de moda con algunas cuestiones claves que, bueno, que hasta el día de hoy se siguen, bueno, no sé si respetando, pero bueno, hay unos lineamientos generales que no cambian, ¿sí? Que se van ayornando, que por supuesto van mutando, pero bueno, me parece que este repaso histórico es necesario, ¿sí? Para que ellos puedan tomar sus decisiones y ver con qué soporte de toda la comunicación de moda se deciden encargar esta campaña de prensa. Entonces, desde ahí vamos como abordando desde la teoría las cuestiones que ellas van a tener que empezar a decidir, ¿sí? Y por otra parte, también eligen desde el primer momento, por ejemplo, quién va a ser su cliente, ¿no? Esta posibilidad de que ellas digan, bueno, ¿con qué marca, con qué diseñador, con qué empresa yo quiero trabajar? Una cuestión más desde lo intuitivo o de lo personal, bien subjetivo, ¿no? Una cuestión de afinidad, de gusto, de consumo, digo, bueno. Entonces,
desde la primera clase van como hilvanando, ¿no? Encadenando cada uno de estos eslabones que necesitan para realizar todo el trabajo final. Son ejemplos, ¿sí? El trabajo son creo que 8 instancias proyectuales, y después yo me puse en un lugar así como amotinada para que no entre nadie, y de repente me encontraron, así que si escuchan algunas voces, es eso. Pero bueno, las entregas son 4, pero las instancias pequeñas, una cosa que fue pasando es que dicen, ¿y esto para qué tengo que hacer? Y después, bueno, llegan al momento 2, con el trabajo resuelto, ¿sí? Hay una cuestión de estilo que tienen que apuntar, que tienen algunas cuestiones para modificar, pero sin darse cuenta, fueron realizando, pensando, craneando, diseñando esta campaña de prensa para su cliente, ¿no? Después, otra cuestión súper importante es que también tienen, la cuestión de la libertad va por ese lado. La cuestión artística, ¿sí? Yo dedico módulos enteros a la cuestión artística, a ofrecerles el arte como herramienta de cambio desde su lugar chiquito, como hacer un trabajo, un proyecto integrador dentro de mi carrera, pero que sin embargo me parece que les puede ser muy útil en general, ¿no? No solamente, de hecho pasa que los proyectos que realizan en mi cursada después los presentan en las marcas con las que trabajan. Digo, esta posibilidad de exprimir, ¿sí? esta cajita de herramientas que uno suele ofrecer. Por supuesto que del lado del docente requiere de no te digo una lucha cuerpo a cuerpo, pero un seguimiento constante, ¿no? Digo, el lugar de la cursada es el lugar no solamente para explicar y compartir los conocimientos que uno puede tener, sino para que ellos también vuelquen sus dudas, vuelquen sus inquietudes, mismos se puedan como ir asesorando entre ellas, ¿no? En caso de modo y prensa suelo tener 10 alumnas nomás, en taller de estilo de imagen se triplican, entonces bueno, hay que agruparlas, pero bueno, igual esa instancia de aula-taller desde la virtualidad también se pudo llevar a cabo. Y por otro lado, me parece que esta cuestión de decirles, bueno, van a realizar esto, si en el programa está todo detallado, ustedes van a hacer esta campaña de prensa, vamos a empezar, y que paulatinamente lo vayan haciendo, ¿no? Entonces el momento 2 no es un momento estresante, el momento 3 tampoco lo es, al contrario, es un margen, ¿sí? Donde ellas pueden colorear su trabajo, modificarlo, agregar. De hecho, me pasó en este cuatrimestre que muchas de las chicas hicieron, por ejemplo, fashion films, o hicieron, que no es el requisito, no tienen que hacer nada, menos en este contexto, solamente cranear la idea, y sin embargo avanzan hacia una necesidad que, bueno, que supieron encontrar, de volcar todo ese conocimiento que fueron adquiriendo y estas ganas de contar algo, ¿no? De comunicar algo. En ese caso, un objetivo de la marca de moda que eligieron, que también el objetivo es a comunicar, lo eligen ellas, esa es otra cuestión. Yo voy guiando, pero las decisiones son de ellas, por supuesto, decisiones posibles. Ahí está como la cuestión bien de tutoría por parte nuestro como docente, ¿no? Pero a mí me resultó muy significativo ver cómo abrazan estos proyectos desde la inquietud, desde el gusto personal, y generan trabajos muy interesantes. Y otra cosa que me pasaba al principio es como esta necesidad de dar todo bien cerradito, sin posibilidad de que haya que elegir mucho para que no se compliquen, y bueno, me parece que a veces permitirles jugar un poco dentro de los límites establecidos es necesario para que incluso ellas bajen a la compu, al papel, a donde sea, a la materialidad que estén trabajando, estas ideas que tienen, y sobre todo, bueno, nada, impacte la teoría, ¿no? Porque el pitch sí viene a ser una instancia donde ellos pueden justificar, esto me quedaba por decir, cualquier decisión que van tomando para mí es fundamental la instancia de la defensa, ¿sí? Ellas defienden cada instancia proyectual, así sea qué marca eligen. Lo defienden oralmente, justifican, y eso me parece que es fundamental para que cierre el círculo, mismo en ese momento es donde ellas se dan cuenta si están por un camino más o menos viable, o, bueno, para la próxima entrega hay cosas que tengo que cambiar porque no tiene mucho sentido lo que quiero mostrar con lo que estoy mostrando. Digo, hay una parte que queda perdida. El escucharse, el escuchar a las otras compañeras, por supuesto mis intervenciones también, me parece que cierran esta libertad que uno a veces trata como de darles para que puedan trabajar tranquilas. No sé si me excedí en el tiempo, Carlos, pero es eso. Estamos justos, Sara, justo Perfecto. te iba a decir. Así que perfecto el dominio del tiempo, y muy interesante, muy detallado el proceso. Después vamos a
a poner en común. Así que bueno, muy amable. Muchas gracias. Por favor, por favor. Bueno, Mariana Pampillón, Sí. es tu turno. Arranco. No tengo tu... Bueno, si querés No tenés presentarte mi... vos. Sí. Yo soy Mariana Pampillón y doy taller de moda 5. Es el título de mi... Claro, porque yo estaba anotada otro día, por eso no lo tenés. No, porque fuiste una entrada de emergencia, de urgencia, digamos, acá. Sí. Entonces no te tenía en la lista Sí. anticipada. Sí. No importa, pero contanos vos. Ayelén me reayudó, es una genia. El título era virtualizar el aula taller. Y mi experiencia en la Universidad de Palermo empezó este año, pero yo ya venía el año pasado de dar clases doy clases en uno de los institutos de Roberto Piazza, donde las materias son súper prácticas. Doy moldería y confección. Es práctica todo el tiempo, coser ahí en la clase, hacer el molde en la clase, y la verdad es que cuando se nos vino todo esto encima fue como, ¿cómo lo encaro, no? Porque algo súper práctico lo tenía que dar a través de una pantalla. Entonces el primer paso fue, bueno, esa es un poco la introducción, y después también tengo esta como inquietud de cómo hacer para motivar para que me enciendan las cámaras. Pero ahora voy a contar un poco cómo fue mi experiencia y después termino en eso. La experiencia fue arrancar por cosas más teóricas, que era lo que yo notaba que en las clases presenciales nunca lo podía llegar a encarar, porque había como cierta ansiedad de que te decían, ¿y cómo coso esto? ¿Y cómo corto esto? ¿Y cómo...? Entonces y también que me discutían mucho que las pinzas que no las veo, que no existen, que no se usan, que no sé qué, y yo les decía, sí, como cosas muy técnicas que las alumnas que recién empezaban me estaban diciendo que no existían. Entonces encaré todo para la parte más teórica, que observen, que vean fotos, que aprovechen que estaban en la casa y que entren en Pinterest, en Instagram, en todos lados, y que miren, que miren la ropa que tenían en la casa, que miren, que observen, que den vuelta a todo, y después de ahí, paulatinamente fui empezando, bueno, con las tomas de medidas, cómo tomarse las medidas solas, después también sacar un poco este tema de soy deforme, y diciéndoles cada una tiene sus medidas, cada una se va a hacer la ropa a su medida, nadie es deforme, y así empezar a tratar un poco todo eso. Después, de a poquito fui empezando, bueno, con la confección a mano, con los moldes que me vayan mostrando, que lo vayan haciendo en el momento, y ya después pude saltar a un poco más la autonomía de ellas. Entonces empecé a prepararles material, ya se empezó a usar el Classroom, entonces subía material al Classroom. Después empezó a surgir las grabaciones, porque cada tanto había alguna que otra persona que no podía estar, entonces o yo hacía grabaciones o se grababan las clases, y ahí también empecé a ver que ya se largaban solas, y lo positivo era que cuando era presencial, si ellas tenían alguna duda o pasaba algo, quedaban trabadas de una semana a la otra. Y con la virtualidad no, porque empezaban a mirar los videos, lo miraban una otra vez, se sacaban las dudas, mandaban la consulta, había más un ida y vuelta no tan lejano, y podía haber un acercamiento, y la verdad es que pude terminar con los programas a tiempo, pudieron hacer las actividades, se hicieron ropa para ellas, para la familia, como que me pareció mayormente positivo. Por otro lado, la virtualidad también evitaba ciertas interrupciones de la gente que siempre está como preguntando, y te desvía del tema principal, y para que tengan participación en la clase, lo que yo hacía siempre al inicio de cada clase es que cada una me cuente en la semana si tuvo alguna duda, si pasó algo, entonces arrancábamos así, y después ya el resto de la clase fluía
sin demasiadas interrupciones. A mí me gusta que participen, pero hay veces que es demasiado y se va uno del tema. Así que por ese lado a mí me resultó bastante positivo. Y después, mi inquietud de ahora, igual con todo lo que fueron hablando, ya tomé algunas notas de cosas que puedo implementar, es que me pasó acá más que nada, porque en el otro lugar tenían la obligación de tener la cámara encendida, lo que a mí me parece un horror. Acá en Palermo me pasaba que había veces que me sentía totalmente sola, excepto por alguna que otra alumna que sí tenía su cámara encendida, yo me sentía sola y no sabía si estaban entendiendo, si me estaban escuchando o no. Entonces, si yo me entusiasmo y empiezo a hacer todo un trazado de un molde, puedo estar 50 minutos y del otro lado no tengo ni idea de qué está pasando. Entonces, cuando hicieron la presentación del 50%, vi que había buena predisposición, que encendían las cámaras, que exponían y que mostraban todo, y sí, habían estado. Entonces dije, bueno, tengo que buscar alguna manera de que participen más, pero creo que lo tengo que trabajar yo, no tengo que decirles, hey, enciendan las cámaras, tengo que buscar algo que haga que el entusiasmo que están teniendo, porque al final de la cursada lo noté, el entusiasmo, se pueda ir viendo clase a clase y que no sea una cosa ni de obligación de encender las cámaras, ni de obligación de que participen, y bueno, esa es un poco mi inquietud de ahora, pero después todo lo demás, la experiencia estuvo buena, porque aparte trabajaban en clase, y si no trabajaban en clase, trabajaban en la casa, y después me lo mostraban, y bueno, y ahí empecé a sentirme identificada con varias de las cosas que fueron comentando cada uno, y eso. Siento que es un espacio como de causa común. De intercambio, sí, intercambiamos, nos convocan las mismas problemáticas y los mismos intereses, más o menos, y pasamos por el mismo camino, más o menos, y bueno, y nos juntamos acá para ver qué onda. Estamos como, imagínate, al costado del camino, en el pastito, tomando mate. Y después seguimos el camino para el segundo cuatrimestre. ¿No? Esa es la idea del foro. Detenernos un rato, charlar, y después cada uno sigue con su experiencia, más enriquecidos. Bueno, gracias, Mariana. Bueno, ya expusieron todos y todas. La idea de ahora es hacer un cierre. La verdad estuvo muy, muy interesante. Como dijeron todos aprendimos de todas. Y me gustó mucho el tema de Florencia, de dejar de lado la nostalgia. Y yo creo que nosotros tenemos que entender que la facultad ahora es esto. El aquí y ahora esto es la facultad. Tenemos que centrar toda nuestra energía, nuestra creatividad, nuestra sabiduría, nuestras creencias, en que esto se fortalezca, y esto es la facultad. Los chicos están generando estos recuerdos como su paso por la universidad, ¿sí? Nosotros estamos añorando otras cosas que son nuestras, no de ellos. Entonces, me parece que está bueno fortalecer el espacio que es de ellos, ¿no? Que es esto, que es el trabajar así, de este modo, que es también un vínculo, que es también un espacio, que es un fragmento espacio-temporal que compartimos, que tenemos diferentes tiempos, sincrónicos, asincrónicos, comunes, grupales, colaborativos, individuales. Todos los tiempos se entrecruzan, y en los que tenemos que generar un espacio de participación y un espacio de vinculación seguro, para que nadie crea que corre ningún riesgo participando en él, ¿no? Nosotros les habíamos mandado a todos los profesores para el debate 3 ejes, ¿sí? que era la estructura sintáctica de las 3 frases era la misma, que era de al, queríamos graficar el tema de la transición. Todo lo que viene después del de
es algo que hay que superar, y lo que viene después del al es algo que hay que construir, transformar, del aula a la comunidad de aprendizaje, ¿no? Del profesor al director de proyectos integradores, y al investigador, agregaría yo también, porque todo lo que hicimos acá fue investigar, porque la investigación se da cuando uno se formula preguntas y las verifica con lo empírico, ¿no? Entonces, y con el marco teórico. Entonces, ese contraste de ver cómo respondo a mis preguntas iniciales es un proceso de investigación que para los momentos de construcción de nuevos escenarios es fundamental. Y por otro lado, es del estudiante al protagonista de los proyectos integradores, ¿no? Comunidades de aprendizaje, directores investigadores, protagonistas, líderes. Nosotros vamos a trabajar en el cuatrimestre, en el principio, con el concepto de comunidad de aprendizaje. Vamos a trabajarlo mucho. Ustedes van a recibir de parte de sus coordinadores un texto que hicimos con Oscar sobre cómo trabajar en el momento 1 en función de construir las comunidades de aprendizaje. La comunidad de aprendizaje es fundamental para que todos los que formamos parte de esa comunidad nos sintamos parte, tengamos una representación del otro, sintamos pertenencia, identidad, y sobre todo que construyamos sentido en nuestro trabajo. Si uno construye sentido y pone en marcha procesos de calidad educativa, eso favorece al aprendizaje y favorece a la permanencia. Nadie se quiere ir de un lugar donde está cómodo, donde encontró un sentido y donde está aprendiendo, ¿no? Y como me quedo, como permanezco, aprendo. O sea, esta articulación entre calidad educativa y permanencia y pertenencia es la que queremos poner en marcha con las comunidades de aprendizaje. Para que la comunidad sea de aprendizaje tenemos que tener algo en común. Si no, ¿y qué cosas tenemos en común? Ya como todos dijeron muy claramente y muy emotivamente, perdimos un montón de espacios de lo presencial. Pero como también dijimos, no vivamos de la nostalgia, veamos ahora qué es lo que tenemos, y sí, estemos atentos a no perderlo, y a evitar que la gente lo eluda. Por ejemplo, el intercambio de miradas. Yo me siento mucho más cómodo viéndolos a ustedes, y voy mirando cada uno de ustedes, algunos asienten, otros sonríen. Soy un ser humano que necesito ser gregario, estar con alguien, o sea, sobre todo cuando hablo. Bueno, a veces hablo solo, pero bueno, ya sé que estoy hablando solo, pero digo, necesito este espacio en común. Estas plataformas son un espacio en común. Por lo tanto, como dijo Damián, como dijo Mariana, tenemos que generar estrategias y actividades que hagan que los estudiantes se conecten, prendan las cámaras, habiliten su voz. No queremos estudiantes ni invisibilizados ni silenciados. Nosotros vivimos, algunos más, otros menos por la edad, muchas épocas donde nos invisibilizaban y nos silenciaban, ¿sí? No lo hagamos más. O sea, no hay ningún motivo para promover que nos silencien. Nuestra voz es parte de la construcción. Mariano. No, quería contar un pequeño truquito que a veces hago, que es con los chicos en el Zoom, les digo, tengo un problema con el chat, no me escriban cuando estamos en el medio de la clase, prendan el micrófono, entonces háblenme. Entonces, a veces funciona, porque empiezan a hablar y salen y digo, bueno, dale, después pone la cámara y todo eso. Pero... Perdí los anteojos. Sí, así que solo escucho, no veo nada. Por ahí funciona a veces, es interesante. Es muy interesante, sí. Y el tema es, digamos, generar una estrategia, ¿no? La estrategia es una acción. Y la estrategia es una acción que se puede escribir a priori, pero cuando se despliega la estrategia, se despliega la acción, no se despliega el discurso. Entonces, esa acción estratégica tiene un objetivo, uno la realiza, la despliega, la ejerce, buscando un objetivo determinado. Entonces, pongamos como objetivo la participación de todos, porque yo creo que el desafío que tenemos ahora es
fortalecer este espacio, que es un fragmento de espacio temporal importantísimo. La clase es un lugar de encuentro, es un lugar de encuentro de voluntades, es un lugar de encuentro de predisposiciones, es un lugar de encuentro de personas que comparten su voluntad y su predisposición. No alcanza solo la voluntad, no alcanza solo la predisposición. Si yo tengo voluntad pero no estoy predispuesto, no, realmente no sirve. Tengo la voluntad y tengo que estar con la mano agarrando la herramienta para empezar a trabajar, si lo hacemos como un taller. No con las manitos atrás. Estar con las manitos atrás es estar con la cámara apagada. Tengo que estar así. A ver, ¿qué tengo que hacer? Esa es la actitud. Que el docente tenga que decir, bueno, no hablemos todos juntos, ordenémonos, a ver, habla primero Carla, después sigue Claudia, esperen de a uno. Esa es la clase. Ese es el caos creativo que queremos, no la linealidad y la calma de todos nombrecitos escritos en el Zoom. La verdad que no. Y yo creo que en algún momento, yo tengo la esperanza que este sea el último encuentro que discutamos esto, ¿no? Porque en realidad tenemos que formar un espacio creativo, porque otro tema que vino también, y que yo estoy de acuerdo a medias, es el tema de la adaptabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que más que adaptarnos, nosotros estamos generando nuevos entornos, y creo que tendríamos que pensarlo así. No adaptar lo que tenemos en esto, sino a ver qué cosas nuevas hacemos con esto. Pero lo que no tenemos que... Eso es unos matices que en estos momentos que nos corrimos del camino y estamos en el pasto tomando mate y haciendo el picnic, nos podemos dar ese lujo. ¿Nos adaptamos o nos transformamos? ¿Adaptamos o creamos? Bueno, discutamos eso. Lo que sí no tenemos que hacer, y no queremos que eso suceda, es que se incorporen en este nuevo escenario prácticas dominantes, naturalizadas, que ya estaban descartadas en nuestra institución desde antes de la presencialidad. Eso nunca. Por ejemplo, la clase magistral. Cuando ustedes hablan y los demás están con los nombres, eso se llama clase magistral. No hay otro nombre. Si yo hablo le puedo hablar a la pantalla o le puedo hablar a un hemiciclo, como en las grandes universidades, yo me pongo en el centro y en el hemiciclo hay 300 personas sentadas totalmente pasivas mirándome. Sea el formato que sea, es una clase magistral. Nosotros no queremos clases magistrales. Nosotros queremos no queremos la transmisión, solo la transmisión. Queremos aula-taller, un espacio donde se venga a trabajar, se venga a poner sobre la mesa el saber crítico, la reflexión, el intercambio, donde hagamos cosas y las evaluemos, donde nos retroalimentemos, analicemos, reflexionemos, pongamos en crisis, reconfiguremos miles de acciones. Nunca solo escuchar. Nunca solo hablar. Digamos, si nosotros tenemos esta configuración de que todos están callados, pero no es por control, no es que yo quiero controlar lo que haces, no se trata de eso. Yo lo que quiero es estar con vos en el aula, ¿sí? Con vos para trabajar, con vos para debatir. Y somos nosotros, profes, los responsables de que eso suceda, no es la voluntad del estudiante. Los responsables de todo lo que sucede en el aula somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que generar estrategias para que lo que queramos que suceda, suceda. ¿Sí? O si queremos que sea algo más flexible y más improvisado, está muy bien, hago una estrategia para que suceda eso. ¿Sí? Pero nunca tenemos que dejar librado a la voluntad de otros lo que pasa en nuestra aula, porque eso no sería estratégico sobre todo. Y los que tenemos que manejar la estrategia somos nosotros, que somos los líderes y los responsables del curso, ¿no? Bueno, eso quería... yo no tenía que presentar nada, pero fue como casi como mi presentación. Pero bueno. ¿Puedo acotar algo? Todos, si quieren, hagamos la prueba, prendamos todos los micrófonos y superpongámonos, y hagamos este caos creativo, que está buenísimo, ¿no? Sí. No, a mí lo que me funcionó muy bien, que vos decías, Mariano, esto de la estrategia del chat, a mí, hasta que se conectaban todos y eso, fue onda, bueno, hola, ¿cómo vienen? ¿Todo bien?
y era como que generaba como media hora de espacio de catarsis, de me vacuné, me sentí mal, estoy mal, gente que, obviamente como un asistente psicológico, pero bueno, gente que estaba cursando el COVID, ¿cómo estás? Es como humanizar el pasó vínculo, mucho. ¿no? Sí. Claro, sí, eso pasó mucho y también esto bueno, del hecho de lo que me pasó a mí, que yo te comenté, no sé si me van a llamar, tengo que atender, cosas de que turnos Los médicos que te emergentes, los das, claro. que son imprevistos que antes, bueno, uno lo planificaba, no tengo la clase, no puedo, y bueno, conseguí un turno médico, voy... Sí, voy a ser abogado del diablo de eso. Voy a ser abogado del diablo Bueno, de eso, un poquito. hay de todo. Por eso, no, pero ¿saben por qué quiero ser abogado del diablo de eso? Me lo trajiste como ejemplo, no voy a hablar de lo que vos traes exactamente, Sí. pero de lo que me pasó a mí y todo, es como que nos relajamos tanto que ya está bien, el tiempo de la clase lo paso en mi casa, pero es un tiempo que yo tengo que dedicar a la clase, o sea, aunque esté en casa. Entonces, no puedo sacar un turno médico ahí, ¿sí? Salvo que, bueno, pase algo, ¿no? Eso como la presencialidad. O no puedo citar al plomero justo en el momento de la clase. No puedes, estás en la clase, ¿no? Porque el otro día cuando empezamos esto, había personas que decían, bueno, pero los chicos están en pijama, no quieren prender la cámara, pero que se vistan. O sea, de acá para arriba. Pijama. O sea, ¿qué es esto? Vestite. El curso de las 8 de la mañana están todos en la cama. No, Sí. ahí no hay predisposición. Cuando vos te quedás en el mismo lugar del descanso, no estás predispuesto a trabajar. Claro. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos que ver. No tenemos, o sea, yo creo que hay toda una... A mí me gusta decirles esto porque muchos dijeron, bueno, díganos esto desde la facultad. Así estamos, porque todos tenemos miedo que nos digan, no sabemos, no sabemos cuál es el marco que nos entorna, ¿no? que nos enmarca, justamente, bueno, vale la redundancia, pero es esto, nosotros queremos que haya participación activa, queremos que todos participemos, que trabajemos. Entonces, si alguien está en la cama, tapado hasta acá, con los ojos cerrados, y yo te escucho, profe, pero mientras me duermo un ratito, bueno, la verdad, eso no es nada. Y si alguien yo tenía una persona que sistemáticamente en mi hora le pasaba de todo. De todo. De todo. Entonces, bueno, ¿sabes qué? La tolerancia es el único valor que tiene el límite. ¿No? Porque uno no tiene que tolerar, pero, esperá, sí, yo tengo que tolerar, pero ¿qué cosa? Yo no tolero todo. No tolero que vos te enojes y te la agarres conmigo y yo sea tu objeto de violencia. Eso no lo voy a tolerar. Disculpame, o sea, pero yo soy así. Bueno, yo no lo tolero. O sea, la tolerancia tiene razón de ser como valor cuando tiene un límite. Si no, no tiene razón de ser la tolerancia. Porque si la tolerancia no tiene límite, justamente deja de ser el valor que quiere ser. Entonces, nosotros tenemos que tener un límite bien marcado y tenemos que ser claros con eso, ¿sí? Y eso, yo les quería comentar algo que me parece que nos va a servir como esto. Vivimos una pandemia, vivimos un momento espantoso, que nadie lo esperaba, que vos decís, ya realmente, cada uno tenemos miles de condicionamientos, pero esté el momento que esté, ya está. Entonces, nosotros decidimos seguir adelante a pesar de todo. Otra posibilidad hubiese sido, bueno, nos ponemos todos entre paréntesis, no hacemos nada, pero no, el mundo siguió, como pudo, pero siguió. Por lo tanto, yo decretaría el fin del estado de excepción. ¿Sí? Porque cuando uno está en estado de excepción, es más tolerante. ¿Sí? Cuando un chico está enfermo, bueno, sí, no, está bien, tengo tos y fiebre, bueno, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, bueno, fin de ese estado. Ahora la facultad es esto. Esto es la facultad. O sea que estemos en casa no significa que el tiempo no sea común. Que estemos en casa no significa que no tengas que vestirte y, no sé, vestirte como quieras, pero, o sea, ponete como para la clase. O si te querés estar en pijama, quédate con el pijama, pero no me digas que la ropa que vos elegiste para estar es la que te impide que te vean. Bueno, hace algo entonces. Ese es el tema, ¿no?
Y otra cosa que quería decirles es respecto a... Yo doy pedagogía del diseño para los asistentes académicos, doy el nivel 2 de pedagogía, que es un espacio espectacular. Ustedes no saben lo que son nuestros alumnos y lo que saben de pedagogía. No saben. Es una cosa, y cómo se enganchan. Y la última clase, yo les traje este tema, les pregunté qué es estar presente en las clases virtuales, ¿no? Entonces empezamos a hacer toda una hora siempre sin lectura previa, y empezamos a trabajar, qué sé yo, con la cámara prendida. Y éramos como 35 alumnos, y había 5 alumnas con la cámara apagada, aún cuando estábamos hablando de eso, y aún cuando claramente el profesor, que era yo, había tomado una postura clara y firme respecto a eso. Ellas seguían con la cámara apagada. Yo no decía nada, ¿no? Obvio. Pero lo que me llamó la atención es que en un momento 2 de ellas levantan la mano para hablar, yo les doy la palabra y hablan con la cámara apagada. Entonces yo les dije, bueno, cuando las presento, digo, bueno, va a hablar fulanita de tal, ¿sí? La representante de la resistencia. La presenté así, ¿sí? Porque explícame por qué te resistís a algo que estamos todos de acuerdo. Y hubo algo que me dijo que dije, se acabó el estado de excepción, se acabó. Primero empezó a hablar con un tono de compasión, ¿no? Con un tono para que yo la compadezca a ella, ¿no? Usted, profe, tiene que entender que a veces estamos tristes y que entonces nuestro rostro... No, yo no comprendo nada de eso. Ahí está la tolerancia. Vos sos una estudiante universitaria, ¿sí? Bueno, yo también puedo estar triste. Y si yo estoy triste, ¿qué hago? Porque el derecho que tenés vos lo tengo que tener yo también. Aparte de vos, ¿qué sabés si yo estoy triste o no estoy triste? ¿O qué me pasa a mí? No pasa de eso, ¿sí? Si estás triste, bueno, este es un buen momento para ponerte entre paréntesis y pensar en otra cosa y dejar de estarlo. Ahora, si te quedas en la tristeza, lo que quiero decir es esto. No seamos tan tolerantes a la extrema compasión, porque hay una extrema sensibilidad, ¿sí? Ojo, no me malinterpreten, ¿eh? No quiero decir que seamos insensibles. No sé si soy claro con lo que digo, pero no digo que a mí no me nos importe parece que nada. sí, no, a mí me parece que una cosa fue el año pasado y otra cosa Exactamente. este año, donde ya hay muchos que ya empezaron con la vivada, ¿entendés? Exactamente. Entonces, Exactamente. en ¿sí? eso ya hay que tener, viste, que decir, bueno, hasta acá No, bueno, llegamos. yo tuve una Ya, alumna que no sí. prendió nunca la cámara, nunca la escuché, nunca. Eso que yo le pedía, porque me dijo que estuvo desde marzo, que empezamos, hasta julio internada. No te creo. La verdad, no te creo. O sea, primero me dio lástima, porque estoy internada, profe. Bueno, prende la cámara igual. Claro. O sea, prende la cámara. O sea, o habla. No sé, no, porque... Y en un momento, todo por el chat, ¿no? Me dice, me están llevando a terapia, a no sé qué, una cosa así. Vos decís, todo Sacan bien. el celular, es lo primero. No, bueno, todo bien, pero ya todos Qué bien los que días actúa, de qué la bien. semana te Es pasa un esto. melodrama. No. Es un ¿Eh? drama. Por Un eso, melodrama entonces, te hizo. a mí me pasó que bueno, el famoso cuentito del pastor y las ovejas, ¿no? Es ese. Bueno, llega un punto que no querés más nada. Yo no digo que no nos sensibilicemos, no estoy diciendo eso, porque yo tampoco lo podría hacer. Lo que digo es, no lo hagamos naturalmente, no lo hagamos automáticamente. Pensemos 2 veces lo que hacemos, ¿sí? Si ya alguien te dice 3 semanas que no, porque un día está triste, otro día no sé qué, otro día que hay algo más detrás de todo eso, ¿no? A eso voy yo. A mí me pasó, Carlos, también que en algún punto tenía mucha participación en clase de gente con cámara apagada y a veces más de gente que está con la cámara encendida. Entonces, por ahí también era el tema era ver, bueno, quiénes están participando, quiénes no, quiénes uno va notando que todo el tiempo participan y quiénes no. Entonces, hacer el esfuerzo de involucrar a los que no están participando Exactamente. con la cámara o sin la cámara, y entonces ahí ir a buscarlos, Claro. ir a preguntarle a ver si están, si no Ah, están. sí. He hecho muchas bromas respecto de gente que no responde. Entonces, bueno, ahí lo ponemos en contexto y todo el mundo se da cuenta, ¿no? de cómo es ese estar en clase, ¿no? Porque
muchas veces yo también pensaba en esto de que, bueno, en el aula real hemos tenido muchas veces estudiantes sentados mirando para adelante durante 3 horas y no sabemos qué es lo que se han llevado de esa clase, ¿no? Bueno, eso, perdón, en realidad eso es lo que, tal cual, Mariano, no es una cuestión de plataforma, es una cuestión de estrategias nuestras, por un lado, y es una cuestión de predisposición y voluntad por el otro. Pero si uno logra la comunidad de aprendizaje con un contrato pedagógico, con un compromiso, y generamos un buen entorno, bueno, no digo que nos pasó esto porque generamos malos entornos, no estoy diciendo eso, pero digo, teorizo, salgo un poco de lo empírico y me voy a lo conceptual, ¿sí? Si uno genera entornos de producción, de entusiasmo, y aparte de felicidad, de pasarla bien, somos realmente privilegiados. Yo cuando le digo a los estudiantes, ¿saben el porcentaje de población mundial que estudia en la universidad? ¿Ustedes tienen idea de cuál es el porcentaje? No tengo. Bueno, es el 4% de la población mundial llega a la universidad. 4%. ¿Sí? Y en Argentina hay 2.200.000 estudiantes universitarios en grado y posgrado, que es también un 5%. ¿Sí? Entonces, somos privilegiados. Ustedes son estudiantes universitarios. Están estudiando, supongo, es una suposición, la carrera que ustedes eligieron. No creo que nadie a esta altura del partido, y menos nadie les haya elegido diseño. O sea, puedo pasar medicina, sí, pero expresión corporal, no creo que el padre le haya dicho, tenés que estudiar esto, o diseño gráfico, porque no son carreras más tradicionales, digamos, que están en esa, digamos, claramente en este tipo de carreras es una elección del estudiante, y que está muy bueno que sea eso, muy, muy bueno. Pero digo, ¿no? Sí, es una cuestión de estrategias. Aparte, eso también, lo que dice Mariano, hay cosas que pasaban antes y pasan ahora, digamos, no es culpa de la flexibilidad. Totalmente, ¿no? A veces sí, a mí me pasaba con... Ay, perdón. No, esto está bueno. Sí. Eso es lo que yo quería. A mí me pasaba mucho de que a veces, viste, cuando usaba esa estrategia de Mariana, y típico que la llamabas, era la ley de Murphy, viste, estaba ahí pero no estaba, y yo los cargaba, les decía, chicos, pongan, viste que en el Blackboard podés poner tu foto, bueno, y si no te aparece la silueta, viste, yo decía, le estoy dando clase al siluetazo, le digo, es terrible lo inhumano que es todo, ¿sí? No se puede, ¿no? Sí. No. Chicos, vieron que hablaron de los pijamas ustedes. Yo, ¿saben lo que se me ocurrió en la primera parte de la pandemia? Hacer con las chicas una campaña que hicieron ellos las fotos con la familia y todo, bajo el título, sacate el pijama y ponele actitud. Porque la cabeza está leyendo cuando estás en pijama que no podés ponerte activo para trabajar, o sea, es una cosa ya demostrada. Entonces le digo, chicas, salgamos a decir esto y háganlo ustedes mismos. Sáquense el pijama, porque si no, no trabajamos. Entonces me trajeron fotos de la familia en pijama y cosas así con la frase esa. Hay que ponerle la actitud desde lo corporal. Si yo acá a la charla esta vengo así, desarreglada, sin pintura, con los pelos así, y la verdad es que estoy como en mi casa, pero no me pongo en el rol, ¿no? Yo creo que el cuerpo habla, la forma de vestirnos habla, y esto es una forma de compromiso también. Exactamente. Aparte de la comunicación de la ropa, yo creo que puedo decir la palabra, la predisposición y la habilidad de cómo administramos nuestros propios tiempos. Y cada tiempo, para cada actividad, necesita un espacio diferente, necesita un clima diferente, y la clase es un acontecimiento, ¿no? Por eso nosotros recordamos algunas clases y no recordamos todos los viajes en el 29 que hicimos para ir a la facultad, qué sé yo. Porque son acontecimientos. Entonces, generemos que los momentos que hagamos sean recordables. Nadie puede recordar, yo por lo menos pienso, una situación de mirar una computadora. Yo imagino a veces, imagínense, no sé, no sé, una abuela, bueno, yo porque estoy grande y ya no tengo más abuelos, pero que venga y me mire ahora y me vea hablando a un televisor, diría ella, ¿no? ¿Qué es esto? Porque no sé si sabía. Hablándole yo a eso,
diría, este pibe enloqueció, ¿no? O sea, como, fíjense, enloqueció porque está hablando, se ríe, gesticula. Estamos extremadamente mediatizados. Tenemos muchos mediadores y tenemos que achicar un poco las mediaciones. Es más chica la mediación cuando está la imagen y la voz que cuando está el nombre y el chat. ¿Sí? Es más chica la mediación. Nos acerca más, digamos. Bueno, estamos en hora. Sí, perdón. No, una sola anécdota, que a mí me pasaba con los chats, que yo no los veía, pero no los veía de distraída nada Yo más. tampoco los veo. Y tenía otra alumna que me los leía. Profe, fulana está preguntando no sé qué. No, yo soy más autoritario. Si querés preguntar, preguntá. No me lo escribas. Ya está, listo. No, porque si no, una vez uno me dijo, te mandé un mensaje al pronto. Yo estaba en el Zoom. No. Si estás acá. No. Abrí el micrófono y decímelo. Claro. No, bueno. Yo, por ejemplo, en relación a esto de prender la cámara, no prender la cámara, yo no di chance a que no prendieran la cámara. Yo pensaba en vos. No había manera, todos prendieron la cámara. Pero siempre. El ejemplo de Florencia es paradigmático. No es que ella no dio chance, ella hizo una actividad estratégica y a los chicos no le quedó otra que hacerlo, digamos. Sí. Esa es la idea. Eso es lo que hay que hacer una actividad estratégica, pero no te queda otro que prenderla. Bueno, es así. Yo imaginé, imagínate Florencia enseñando con todos apagados, no podés. No, y aparte me sucedían cosas como, por ejemplo, una me decía, que era un personaje, tengo que ir a buscar a mi hermanita al jardín que queda acá a 3 cuadras. Entonces, dejaba la cámara prendida y mandaba al chat de los alumnos el trayecto de ir a buscar a su hermanita al jardín para que yo supiera que era verdad. Y después volvió, me dejó el encuadre y después volvió al encuadre. No, es muy gracioso. No, para no quedar mal con vos, lo hizo. Claro, de honesta. Claro. No es falta de voluntad, claro. No, bueno, yo lo que hice, no acá en Capacitarte, es que tomaban el curso conmigo de imagen personal y todas las cámaras apagadas en un grupo. Entonces le digo, yo no entiendo, ustedes hacen imagen y justamente la imagen yo no tengo que ver, encima un curso de 7 a 10 de la noche. Entonces agarré, meta a decir, no había manera. La próxima clase les dije, ven que no estoy, bueno, yo les voy a dar la clase sin mi imagen, a ver cómo se siente. Bueno, esa es otra. O sea, les devolví. Si nosotros hacemos lo mismo. Sí. Bueno, entonces vamos a ver qué les prendieron, gracias a hacerle el revés, a ver cómo se sentían si escuchaban solo la voz sin ver. Bueno, hay un montón hay consenso y hay un montón de estrategias. Ahí Ayelen está poniendo, gracias a Ayelen, nos tenemos como una telepatía. Nosotros tenemos, como ya lo nombraron muchos, un curso de capacitación docente, un programa de reflexión e innovación pedagógica. Muchos de los de acá fueron alumnos míos. Y los invito, realmente, ahora más que nunca que estamos construyendo un nuevo escenario, necesitamos espacios sistematizados para reflexionar. Son 4 materias: introducción a la didáctica, introducción a las estrategias de enseñanza, evaluación, introducción a la tecnología educativa. Pueden cursar una materia por cuatrimestre o 2, según su disponibilidad. Es un espacio muy agradable. Yo doy estrategias, por eso coordino todo el espacio, pero yo doy estrategia y lo experimento todos los martes que tengo clases. Es para mí un placer enorme, porque ahí sí que hay motivación, hay lectura. Yo soy un afortunado en tener los alumnos que tengo en capacitación, la verdad, porque no tengo que hacer, digamos, hago estrategias para motivar, obviamente, ¿no? Pero la verdad es un espacio muy lindo. Los invitamos a todas, las invitamos a todas y a todos para que participen. Ahí les dejo el mail. Y bueno, y me queda agradecerles profundamente todo lo que hacen para que todo esto continúe. Muchas gracias, porque realmente ya escuchar con la pasión que lo cuentan, me imagino lo que debe ser en sus clases, así que gracias. Y gracias por este espacio también. Gracias a Ayelen por todo tu trabajo previo de mucho tiempo. Aye es un lujo de cómo organizó todo y cómo salió todo perfecto. Así que, sí, gracias. Así que bueno, es eso. Nos veremos en otro momento. Que tengan un buen inicio y un placer verlos a todos. Les mando un abrazo enorme. Gracias. Gracias, igualmente. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao, que estén bien. Gracias, chao. Hasta luego. Saludos.